Vamos cerrando la semana, siguen los altibajos, el precio de los granos, sacudones, más con una flecha en descenso que en aumento, tensiones globales, los stocks y la participación de la presión de la cosecha brasileña frente a una demanda débil de soja desde China. ¿Cuál es la lectura de este estado de situación que tenemos en el mercado agrícola? Doctor Gonzalo Gutiérrez, bienvenido en este primer diálogo del año. Un placer saludarte y compartir contigo estos elementos porque verdaderamente el tema precios está difícil de hincarle el diente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Sí, un gusto retomar el contacto. Sí, como vos bien decías, estamos en una coyuntura donde las cosechas, lejos de hacerse cada vez más chicas, se hacen cada vez más grandes y estamos enfrentados a una realidad que realmente nos hace pensar y lo que nos empezó a hacer pensar que capaz que estábamos siendo muy optimistas fue el informe de Luzda que misteriosamente hizo aparecer algunos millones de toneladas más que nadie tenía en el menú, especialmente en maíz, que provocó un desplome de precios. Provocó también una corrección a la baja de la soja en términos de precios, también hay un aumento de la producción. Igual el USDA se está quedando corto con la estimativa de la producción de Brasil. Este, y una situación, digamos, que no es para nada cómoda de cara al agricultor uruguayo, que además, digamos, después de las lluvias que tuvimos ahí en enero, ahora de ahora para adelante empieza a tallar un poquitito más la ansiedad de cuántos kilos hay para adelante, porque, bueno, o sea, si bien llovió, hay mucho suelo que está corto de agua todavía. Entonces, es un panorama complejo en un contexto también geopolítico, como tú mencionabas, muy particular, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la guerra de Ucrania que no se soluciona, la revolución en Irán que parece también que toma nuevos bríos, en fin, una serie de cosas que siembran muchas dudas respecto de para dónde pueden ir los mercados. De todas formas, te diría que en particular en estos últimos días el que ha repuntado un poquito es el trigo, de la mano de algunos factores climáticos, sobre todo en Estados Unidos, digamos, de la mano de un deterioro del cultivo por, digamos, falta de lluvias y, bueno, y lluvias escasas que hacen suponer un mal resultado productivo, pero de todas maneras hay tanto trigo en el mundo que eso no debiera ser un problema y lo que estamos viendo nos parece que es algo más de corto plazo que de largo plazo. En soja, vos hablabas de la cosecha de Brasil. Bueno, las estimaciones brasileras de los analistas privados hablan de 182 millones de toneladas, Es cuando decir, el dato de un Luzda. récord, un eh, número espectacular. sí, sí, no, digo, no solamente que es récord, sino que además incluso es más alto que lo que tiene previsto CONAB, que es la agencia brasilera digamos, de abastecimiento, y más alto que lo que tiene Luzda. Entonces, es realmente una situación difícil de la soja que, a menos que ocurra algo que no estamos viendo por ahora en el menú, digamos, de un deterioro de los cultivos, sobre todo en Argentina. Brasil ya está bastante más jugado. Bueno, vamos a tener un problema con la comercialización de soja, por lo menos cuando nosotros empezamos a salir con la nuestra, ¿no? Pero de todas formas, digamos, la pregunta del millón es, bueno, ¿hasta dónde hacia abajo van a ir los precios? Parece que hasta ahora están bastante estabilizados. Yo no creo que aguanten estos niveles. Para mí le queda un potencial de baja todavía la soja, no muy grande, pero baja al fin. Y bueno, como vos decías, todos mirando a China. Sí, naturalmente que por lo pronto de momento es difícil esperar grandes cambios, pero al mismo tiempo la incertidumbre es la característica que ha tenido el mercado en todo este tiempo. Sí, un mercado que además está muy sensible a datos macroeconómicos, a la evolución de la tasa de interés, que no pensamos que vaya a tener muchas correcciones en este inicio del 2026, a la evolución del dólar, que también es un factor muy importante en los precios de las materias primas nominadas en dólares, y también a la inflación, digamos, porque ese era otro de los argumentos que el año pasado se hablaba, de decir, bueno, con una inflación tal vez más alta que el promedio, irse hacia productos tangibles puede ser un resguardo contra la inflación. En todo ese mix, lo que al final termina pesando son los fundamentos. Y hay cada vez más soja, hay cada vez más maíz, hay cada vez más trigo. Entonces, eso es lo que nos hace dudar de qué tanto puedan ir los precios al alza con ese contexto, dado que la demanda no tiene la fuerza suficiente para ganarle a la oferta, ¿no? O sea, estamos hablando de millones de toneladas que aparecen informe a informe, y el mercado se tiene que acomodar a eso.
y nadie compra lo que no necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo China saldría a comprar ahora, a pagar de más por soja que va a poder comprar en un par de meses más barato? Bueno, la verdad es que ahí está la respuesta de qué es lo que hay que esperar en materia de precios. Sí, qué situación, porque al mismo tiempo los costos de producción son elevados, se pide, estamos en una carrera por los kilos por hectárea para poder dejar algo en el bolsillo. Bueno, sí, y esa problemática no solamente está presente en Uruguay, sino que está presente en todo el mundo, ¿no? O sea, y de hecho parte de los grandes problemas que existen hoy en día y de los cuales nadie quiere hablar mucho en voz alta es el problema del financiamiento agropecuario. Financiamiento visto desde la perspectiva de que el agricultor hoy no está teniendo una rentabilidad adecuada como para sostener estos aumentos de costos. Digo, solo los puede sostener en base a productividades muy altas que no siempre se expresan. Entonces, en algún momento vamos a encontrarnos con que se va a empezar a achicar la superficie sembrada como para afectar la oferta y de esa manera empujar los precios al alza. Lamentablemente, esta campaña por lo menos no va a ser. Vamos a seguir con una expectativa de aumento de la producción a pesar de la baja rentabilidad o rentabilidad negativa del sector, porque no te olvides que hay países como por ejemplo Estados Unidos que subsidian fuertemente la producción, o bien mediante las políticas de biocombustibles como forma de sostén del mercado. Pasó algo de eso esta semana, de los precios de la soja de esta semana tiene mucho que ver con eso, con el rumor de que el mandato de mezcla de biocombustibles en Estados Unidos se va a mantener en lo que dijo la administración Trump y no se va a penalizar las materias primas importadas o no se va a penalizar tanto como se tenía previsto. Y por otro lado, digamos, el tema de los subsidios a los seguros que garantizan un ingreso mínimo. Entonces, si a un jugador tan relevante como Estados Unidos, en soja puntualmente, que es el grano que por ahí a nosotros más nos interesa, vos tenés una tesorería que le subsidia el precio al agricultor de forma indirecta con distintos mecanismos. Él no se va a dar cuenta de que la situación de mercado no es buena y va a seguir produciendo cada vez más y eso va a agrandar el problema. El mundo ya vio estas cosas cuando la política de subsidios de la Comisión Europea hace unos cuantos años pasó exactamente eso con los lácteos y con otros productos. Pero bueno, esa es la realidad en la que estamos y tenemos que apostar a ser muy eficientes en la comercialización y a ser muy eficientes en la producción para tratar de captar las oportunidades que nos da el mercado. Que ojo, yo creo que hay que hacer el mea culpa por parte del agricultor. No es que el mercado no te dé oportunidades, el mercado te da oportunidades. Lo que pasa es que a veces somos muy lentos al momento de captarlas y por ese motivo terminamos dejando pasar la oportunidad y el resultado final no termina siendo bueno. Dame la agricultura de los farmers con 12.000 millones de dólares de ayuda en el precio. Y bueno, sí, pero eso es deuda que en algún momento tenés que pagar. O sea, yo sé que es la solución de corto plazo, pero visto desde la perspectiva de Uruguay, hay muchas cosas por hacer, lo que pasa es que no se hacen. O sea, ¿por qué somos un país caro? Bueno, porque vivimos de cosas prestadas, porque tenemos un déficit fiscal de 5 puntos del producto y porque somos incapaces de tomar medidas de que tal vez en el corto plazo sean desagradables y causen dolor, pero si no lo hacemos así, el mercado te va a terminar educando en el futuro y te va a educar de la peor manera. Entonces, ¿qué preferís? Esto es como cuando vas al médico y te dice, mire, tiene que hacer dieta y hacer deporte, porque este, si no va a tener complicaciones de salud. Bueno, o sea, si te avisaron que tenés que hacer las cosas, tenés que hacerlas. No podés pensar que vas a poder vivir de prestado por siempre. Gonzalo Gutiérrez, especialista del mercado agrícola, te deseamos un muy buen fin de semana. Muchas gracias igualmente para ti y para la audiencia.